Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy mejoramos nuestro sistema de suelo radiante con válvulas. ¿Cómo? Cambiando las válvulas por unas mejores y además con control de apertura para saber si están abiertas o cerradas, y cambiando la centralita que lo gestiona por una Kingkony KC868. Así que si estás interesado, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a mejorar nuestro sistema de suelo radiante con válvulas aquí dentro del colector. ¿Qué problema tenemos? Bueno, llevo detectando ya hace un tiempo que cuando hay demanda de calefacción en una de las habitaciones, hay habitaciones que igualmente se calientan aunque no tengan demanda de calefacción. Es decir, que en teoría deberían de estar cerradas estas válvulas y realmente, por lo que sea, no lo están. Es decir, siguen abiertas. ¿Qué es lo que pasa? Estas válvulas no son muy buenas. Ahora os voy a enseñar cómo cuando estando cerradas como están ahora, es decir, ahora mismo el sistema está dando corriente a las válvulas. Estas válvulas son normalmente abiertas, es decir, por defecto están abiertas y solo si le aplicas tensión se cierran, y sin embargo las válvulas siguen dejando pasar el agua, es decir, no están cerradas, siguen abiertas. Es como que las válvulas se han estropeado. Estas válvulas hay que reconocer que no son particularmente buenas. Las voy a sustituir por unas mejores, que son estas que tenemos aquí, que además, entre otras cosas, tienen, si os fijáis, visor para saber si están abiertas o cerradas directamente visualmente. Estas otras no las tienen. Y además tienen un microinterruptor en la propia válvula que te indica cuando la válvula está abierta y cuando la válvula está cerrada. Con lo cual voy a poder controlar electrónicamente si la válvula funciona bien o la válvula funciona mal. Y no solo eso, otra cosa mucho más interesante. Hay momentos en los que todos los circuitos están cerrados y tú abres un circuito para poder dar la calefacción. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes todas las válvulas cerradas, en el momento que das tensión a una de las válvulas para que active la calefacción, por decirlo de alguna manera, y en ese momento, en cuanto tú das corriente a la válvula e inmediatamente activas la bomba de recirculación del agua del agua de la calefacción, ¿qué problema hay? Que estas válvulas no abren al momento. Estas válvulas tardan en abrir unos 3-4 minutos, con lo cual si activas inmediatamente la bomba, si están todos los circuitos cerrados, pues le estás sufriendo y te la vas a cargar. Solución: hasta que tú no detectes que una de las válvulas de todo el circuito está abierta, es decir, hasta que una de las válvulas tiene el sensor de abierto, tú no arrancas la bomba de circulación de la calefacción. Es decir, que la bomba solo se activa cuando detecta que hay válvulas abiertas de verdad. Así nunca se va a dar el caso que, aunque tú has mandado la orden de la válvula abrir, la válvula está abriendo, tarda 3 minutos, en esos 3 minutos jamás la calefacción, la bomba de la calefacción va a estar funcionando, dado que como no va a estar el sensor de la apertura abierto, pues lógicamente la bomba no arranca. Pues en la aplicación aquí tengo que el suelo de la buhardilla está apagado, con lo cual ahora mismo hay corriente en todas las válvulas, y sin embargo si activo la bomba de la calefacción, ¿veis? Voy a activar la bomba de la calefacción. En cuanto active la bomba de la calefacción, mirad lo que pasa con los medidores de caudal. En cuanto arranca, tarda un poquito en arrancar la bomba, porque hasta que tal, ¿veis? Es decir, este circuito está abierto, este circuito está abierto un poquito y este otro pirrisquitín. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo aquí, que no estoy pidiendo calefacción, en otro lado se pide calefacción, este circuito y este circuito van a calentar. Con lo cual, realmente aquí, que es lo que me estaba pasando últimamente, en la buhardilla había demasiada temperatura, es decir, la calefacción está muy alta y realmente no se controla. Con lo cual, por eso vamos a cargar. Si fijaros que si ahora apago la bomba de la calefacción, ¿veis cómo estos tres se mueven? Este apenas se mueve, este se mueve una burrada y este se mueve un poquito. Es decir, que uno de los circuitos que se llama sala de juegos, realmente aquí es toda una planta, le han puesto nombres, pero es que este circuito es casi el 30% del suelo de la buhardilla, con lo cual realmente termina dando mucho calor. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Pues lo primero, desmontar todo. Bueno, primero quitar la luz para poder trabajar con tranquilidad, desmontar todas las válvulas, y una vez que tenga desmontadas todas las válvulas, montar las válvulas nuevas y cablearlas, que eso es lo que es un poquito más rollo. El Kingkony, si habéis visto el vídeo que tenéis ahí arriba, que os dejo el enlace del vídeo al Kingkony, tiene conexión por Ethernet, ¿vale? Con lo cual vamos a aprovechar y en vez de ponerle wifi, vamos a tirar un cable que tenga una caja de distribución para arriba de Ethernet y vamos a conectarlo directamente por cable para que tampoco dé problemas de wifi. Tampoco es que tenga ningún problema de wifi, porque la verdad que aunque esto es una caja metálica y puede hacer de pantalla, tampoco hay mucho problema, porque es que estoy pegado arriba
al wifi, es decir, tengo un access point por cada planta y no tendría ningún problema. Pero bueno, ya que estamos, pues oye, liberamos ancho de banda de la red wifi, que siempre va a venir muchísimo mejor. Y nada, pues vamos a empezar el trabajo y seguimos. Obviamente lo que ya he hecho es quitar la corriente y ponerla además en una regleta, ¿vale? En una regleta para luego ya aquí hacer el empalme, para poder seguir teniendo luz en casa y seguir teniendo, poder escuchar música o lo que sea. Antes de montar las válvulas, porque las válvulas el problema que tienes es que no las podemos montar ahora mismo porque estas válvulas son normalmente cerradas. ¿Qué significa? Que están, si os fijáis, a ver que os lo enseñe. Si os fijáis, esto es la válvula. ¿Cuál es el problema? Que la válvula por defecto viene abierta, es decir, viene para arriba, con lo cual esto está abierto. Para cerrarla hay que presionarla. ¿Qué significa? Que estas válvulas que veis aquí son normalmente cerradas, es decir, que sin alimentación el émbolo está abajo. ¿Qué significa? Que yo tengo que vencer la fuerza para poder atarla. ¿Qué significa? Que esto es súper complejo. Vamos, súper complejo, que como tienes que también esta rosca, que es una M30, meterla aquí, si estás haciendo fuerza al mismo tiempo, al final las probabilidades de pasarlo son muy altas. Solución, entonces, casi lo mejor es encender las válvulas, ponerlas abiertas, es decir, que el émbolo suba para arriba, con lo cual ya no va a tocar y así ya no vas a tener que hacer fuerza y vas a poder meterlo manualmente. Con lo cual vamos a plantear las válvulas donde van, plantear dónde va el King-Koni y una vez donde lo planteemos, lo que hacemos es activamos todas las válvulas y una vez que estén activadas todas las válvulas ya las montamos en su sitio físicamente. Pero primero vamos a montar el cableado eléctrico porque lo que es la posición mecánica es lo que os digo. Si las montamos, pues lo que vamos a hacer es pasar tras roscar las M30 que son muy delicaditas, así que vamos a hacerlo de otra manera. Ahora vamos a hacer alimentación para los puentes de alternas. Esto hemos dicho que es realmente un contacto seco y que tienes 3 pines, ¿vale? Es decir, que tienes el pin común, que está ahí abajo, ¿vale? En estos son los naranjas, por cada relé tenemos el pin común y luego a la izquierda el que cuando tú activas el relé se activa y a la derecha el que cuando no se activa. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que tengo que hacer es en el centro, en los comunes, dar fase, de modo que cuando yo active el relé, a la izquierda voy a colocar el cable que sería el de la válvula y con eso lo que va a hacer la válvula es funcionar. Entonces vamos a cablear los cables de aquí de abajo, los puentes, y seguimos. Ya he hecho los puentes en los que son los comunes de los 5 canales que necesito, me sobran 3 para este concentrador, vamos, para este colector. Solo vamos a utilizar 5 válvulas, con lo cual estos 3 de los otros canales no hace falta puentearlos. Dejo un cable largo que será el que irá luego a la regleta en el que des la fase directamente y nada, ya estaría. Luego en el otro lado, en el lado de la izquierda de cada relé, va la válvula, que es el cable marrón, en este caso. Las válvulas tienen 4 cables, tienen un cable azul, un cable marrón y un cable negro y un cable gris. El azul y el marrón son la alimentación de la válvula para que la válvula se mueva, que es 220, y estos dos, el negro y el gris, son simplemente el microinterruptor que tiene para funcionar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, fácil. Las alimentaciones de la válvula, los azules, van a ir directamente a una regleta con todos los neutros y van a ir directamente al neutro, y las fases se van a coger directamente, que es el directamente la salida del relé que tenemos puenteada la fase, con lo cual así lo tenemos. Luego me quedan el negro y el gris. El negro lo vamos a utilizar como común para todas, con lo cual todos los negros los vamos a juntar y los vamos a colocar en este pin. Como lógicamente no se puede, pues utilizaremos también una regleta. Y luego en cada gris, es decir, cada señal de micro relé, pues iremos conectando uno a uno las 5 que tenemos. Así que venga, vamos a ello.
Hemos conectado el conector de los sensores de los microinterruptores, la tensión que va a un alimentador, no tiene nada, el izquierdo es el positivo, el derecho es el negativo, nos faltan las ondas de temperatura que ahora haremos y ahora vamos a conectar y vamos a darle corriente, ¿vale? Tenemos que enchufar lógicamente el alimentador aquí y tenemos que darle por un lado este cable que es las fases que van directamente haciendo los puentes, hay que darle fase y aquí hay que poner un puentecito que son los neutros al neutro de aquí. Así que vamos a hacer las conexiones eléctricas y seguimos. Para que funcione el dispositivo, aunque le hemos dado corriente, o le damos red o nada. Así que lo que tengo que hacer es hacer el cable de red y conectarlo también arriba. Entonces vamos a hacer el cable de red y seguimos. Bueno, fijaros, ya tenemos todo conectado a falta de las ondas de temperatura, que las tengo por aquí, que todavía no las he conectado, pero lo que quiero conectar ya, lo que quiero hacer es la instalación física de las válvulas. Para hacer la instalación física de las válvulas, tal y como os he dicho, no me queda otra que activar las válvulas. Entonces lo que vamos a hacer es activar las 5 válvulas que tenemos, porque tenemos 5 válvulas, como acabáis de ver ahora, y esperar a que las ventanas de los registros suban arriba de todo, y cuando estén arriba de todo, tardan más o menos unos 3 minutos, pues empezaremos a instalarlas. Vamos a esperar y seguimos. Ya se han subido suficiente las válvulas, ¿veis? Ya ha subido bastante de aquí y en teoría... Ah, mira, esta por ejemplo no funciona. Hay que ver esta porque algún cable se nos ha debido de olvidar. Esta no va. ¿Esta cuál es? Vale, hay aquí una que no funciona. Hay que ver por qué. Esta tampoco funciona, pues estamos apañados. Y esta tampoco funciona. Hay 3 que no funcionan. Por lógica... pues no sé por qué es, pero bueno, ahora lo tenemos. Estas 2 funcionan, voy a aprovechar y voy a conectarlas, ¿vale? Para que sea más fácil. Venga. Para conectarlas no tiene ningún misterio, es simplemente aprovechando que está la válvula arriba y me deja acercarla, voy buscando el sitio donde la rosca entra bien. Estas roscas, como son de plástico, son un poquito... hay que tener mucho cuidadín. Vale, ahí ha roscado ya. Venga, y vas roscando hasta que ya por fuerza no puedas hacer más. Entonces vamos aprovechando un poco la válvula para hacer el giro. Y dejamos la válvula vista para arriba. Venga, este lo mismo. Ya me pasó esto mismo en la de abajo, así que lo que voy a hacer es soltar un poco este tornillo que me va a permitir sacar esto un poquito y así voy a poder hacer mejor la maniobra. Vamos a ver qué está fallando, si está fallando el neutro o está fallando la fase, con lo cual tocamos neutro aquí abajo y vamos tocando fases y vamos viendo si tienen o no tienen voltaje. Estas son la 1, luego esta es esta. No tiene. Y esta no tiene. Esta sí tiene. Esta sí tiene. Esta... a ver. No sé qué he hecho. Lo que ha ocurrido es que me he equivocado, ¿vale? La cosa es que los relés realmente en el Home Assistant ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y yo creía que eran 1, 2, 3, 4, 5, con lo cual, ¿por qué no funcionaba? Porque le estaba dando al 1, 2, 3, 4, 5, con lo cual, claro, solo pilla estos dos, los 3 últimos se quedaban, con lo cual, ¿qué lo tengo que hacer? Cambiar los puentes, echarlos para acá y cambiar los cables y echarles para acá, es decir, darles a todos los cables marrones la vuelta y los puentes pasarlos para acá. Vale, pues nada, un poquito más de trabajo, venga. Voy a aprovechar primero y lo que voy a hacer es, ya he puesto tensión en las válvulas, encendiendo los 6, 7 y 8 que me faltaban por encender, para por lo menos colocarlas y cerrar ya el colocado de las válvulas. Y ahora cambio esos cables y ya solo me falta cablear lo que sería las ondas de temperatura y luego configurarlas, que ahora veremos cómo las configuramos. Bueno, ya he movido los cables, si os fijáis he pasado los que estaban todos aquí para acá y les he dado la vuelta para que sea el 1 el 1, el 2 el 2, el 2 el 3 y conectado las ondas de temperatura. Las ondas de temperatura es muy fácil, de la izquierda es negativo, el de la derecha es VCC
y datos el amarillo, el segundo pin. Es decir, no tiene más misterio. Vamos a comprobar que esté todo funcionando correctamente y que todas las válvulas sean correctas, el 1, el 1, el 2, el 2, etc. Vamos a comprobarlo. Fijaros, la primera prueba que acabo de hacer es simplemente encender la bomba de la calefacción para ver que no haya consumo, es decir, las bombas, las válvulas en posición cerrada cierran perfectamente y no dejan pasar. Si cierro, veréis ahora, si apago, ¿veis? La bomba no se mueven nada los de caudal, con lo cual está correcto, es decir, está funcionando perfectamente las válvulas. Ahora he encendido esta, la pasa que como tarda un buen ratito en encender, y fijaros que de hecho está empezando a funcionar, que está empezando a moverse ya esta. ¿Vale? Es decir, la bomba número 1 está empezando a funcionar. Vamos a ver, fijaros, ya está abriendo, ¿veis? Ya está empezando a ver caudal y además ya la marca como abierta, ¿veis? Ya marca. Vale, pues nada, vamos a abrir la segunda y a ver si hace lo mismo. Esta ha sido rápida, vamos a ver las demás. Para ir adelantando en tiempo, voy a abrir la última, que sería la 1, 2, 3, 4, la 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, la 5, voy a abrirla y así se tiene que abrir también este circuito, es decir, este es el que tiene que estar ya empezando a subir, que está empezando a subir despacito, y este que debería de subir también. El 2, ¿veis? Ya abierto, todavía no lo marca como abierto a la válvula, cuando suba un poquito más la marcará como abierta. Ya veis, la acaba de marcar como abierta, con lo cual ya está. Ya puedo ir cerrando la 1 no por nada, sino para vigilar que funciona bien. Y voy a ir abriendo la 3, aparte de la 5 que la tenía pendiente. Vamos, se están abriendo poco a poco. ¿Veis? Esta, la 5, ya está empezando a funcionar, está empezando ya a abrir, está empezando ya a ver caudal. Y en no mucho tiempo debería marcar como que está encendida. A la que suba un poquito más que a la que baja un poquito más, a la que suba un poquito más. Vale, ya marca encendido. Y la 1, que ya la he apagado hace un ratito, todavía no ha bajado, todavía la marca como encendido, tarda un poquito. Pero lo que sí que notamos es que está bajando el caudal, con lo cual en breve marcará como que no está encendida y debería ir bajando. La 1 ya cada vez está más baja, ya marca como apagada además, y está empezando a cerrar el caudal, apenas tiene caudal ya. O sea que le queda nada para haberse cerrado del todo. Ya no marca ninguna válvula como encendida, todas marcan como apagadas. Fijaros que la 2 ya ha cortado el caudal, la 3 ha cortado el caudal y está empezando a cortar el caudal la 4, que cada vez ya tiene menos, 2 litros, va bajando y en breve se va a cortar. Fijaros, ya se ha cortado, es decir, ya no hay ninguna de las válvulas tiene caudal, están todas las válvulas cerradas. Lo primero que voy a hacer rápido es apagar la bomba de calefacción para que no trabaje con válvulas cerradas, aunque todavía me queda un colector por hacer y sé que ese colector también tiene válvulas estropeadas, con lo cual tampoco me preocupa tanto, pero por hacerlo no cobran nada. Así que seguimos, vamos a ver cómo hacer para que las sondas de temperatura funcionen, que no funcionan. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar las ondas de temperatura que nos faltan por configurar. Las ondas de temperatura es muy fácil. Simplemente cada sonda tiene un ID y lo que tenemos que es que buscar los dos IDs que tenemos, porque tenemos dos ondas puestas en paralelo, y ponérselas al fichero de configuración que hemos creado. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a KC Planta 2, que es como se llama este dispositivo, le decimos logs y en los logs fijaros que en azulito veis el Dallas Account Found Sensor. Estas son las dos celdas que tenemos dentro de, bueno, las celdas, los dos sensores que tenemos dentro de nuestro dispositivo. Le decimos editar el fichero y fijaros que aquí tenemos una y otra. Entonces probamos a voleo, es decir, probamos un ID en una de ellas, mismamente el primero aquí y el segundo ahí, no nos vamos a complicar la vida. Cargamos el fichero y vemos si realmente están acertadas las temperaturas o no. Es fácil de verlo, grabamos e instalamos.
Por una sencilla razón. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a ver? Porque como el suelo está más frío que el agua que está en el sistema, tiene que marcar un poquito más la temperatura de impulsión que la temperatura de retorno. Entonces vamos a comprobarlo ahora mismo y vamos a ver qué temperaturas nos marcan los dos. ¿Que marca más la de impulsión que la de retorno? Están bien. ¿Que es al revés? Pues tenemos que cambiarlas. Ya está hecha la carga, nos vamos a Home Assistant y ahora en Home Assistant, veis, ya tenemos las temperaturas y casualmente, fijaros, hemos acertado la primera. Temperatura planta de impulsión 23 grados, temperatura planta de retorno 20 grados, con lo cual están correctamente puestas las sondas. Así que ya lo tenemos todo. ¿Qué más cosas podremos hacer? Bueno, las primeras cosas que podremos hacer es que la regla para que funcione la bomba de la calefacción no es que haya demanda de calefacción, sino que haya demanda de calefacción y haya válvulas abiertas. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues con estos sensores, con estas válvulas abiertas. Cuando tengamos alguna de las válvulas abiertas funcionando, vamos a entender que lógicamente hace falta demanda de calefacción. Con lo cual, cuando haya demanda de calefacción, pero tiene que haber actuación de estos sensores, mientras que no lo haya, no vamos a activar la bomba para no forzarla. También una cosa que podemos hacer es todos los días deberíamos de actuar las válvulas, es decir, encenderlas y apagarlas simplemente para que se lubriquen y no se estropeen. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Le hacemos un recorrido que se enciendan hasta que marque encendido y cuando marque encendido la apagamos. Así de simple y así de fácil. Así que nada, vamos a terminar ya el montaje y seguimos. Pues esta ha sido la solución que hemos aplicado. ¿Qué hemos hecho hoy? Lo que hemos hecho es cambiar las válvulas que estaban fallando, las válvulas de control de suelo radiante, por unas válvulas mejores y que además tienen tanto ventana para saber si están abiertas o están cerradas, como sensor, un microinterruptor que nos indica si están abiertas o están cerradas. Para poder utilizar y para poder recibir la información de estos microinterruptores necesitamos otro dispositivo distinto al de Bulldog y hemos puesto un Kinkoni, un KC868 de 8 canales que ninguna de los colectores que tengo supera las 8, con lo cual he podido utilizarlo. Ventajas e inconvenientes de este Kinkoni, hombre, que tiene entradas y te permite tranquilamente recibir las entradas, y la desventaja es que son relays y hacen un pequeño ruido, hacen un clic. Pero bueno, realmente en el caso de que el ruido se oyese demasiado, lo que vamos a hacer es en la tapa poner un poquito de fono absorbente y realmente pues tampoco, porque hay un mueble delante, con lo cual no deberíamos de oír ese ruido. Exactamente igual que el Bulldog que teníamos antes, el Kinkoni soporta una sonda de temperatura, varias sondas de temperatura sin ningún problema, y otra ventaja que tiene el Kinkoni es que tiene toma de red, con lo cual no le hace falta wifi, lo podemos poner por cable directo y así no tener nunca ningún problema de cobertura, que tampoco lo sabía antes porque tenemos una buena cobertura de red, pero bueno, que nunca está de más. Otra cosa que es un poquito rollo es que esta placa no va alimentada y hay que tener un alimentador por ahí alimentando, pero en principio no habría ningún problema. Así que si te ha gustado este cambio que hemos hecho, dale al like, suscríbete, activa la campanita y déjanos aquí abajo en comentarios qué te ha parecido este cambio que hemos hecho para controlar mejor nuestros colectores del suelo radiante. Nos vemos en el siguiente vídeo.